Bien, decíamos que íbamos a estar en contacto con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fernando? Un gusto. ¿Todo bien? Encantado de estar con Este, ustedes. Un saludo a todo el panel. hay Buenas varias, tardes. hay varias ¿Cómo cosas es? urgentes, y no solo la ley de urgente consideración, pero hay varias cosas urgentes en el despacho del ministro de Trabajo. ¿Cuáles, por ejemplo, Mieres? Bueno, sin duda que las cuestiones más relacionadas con los temas del momento, en particular la negociación que se está produciendo en torno al proceso de liquidación de Casa de Galicia y la distribución de los trabajadores, tanto médicos como no médicos. Eso está en la agenda hoy principal del gobierno. También hace muy pocos días aprobamos la continuidad del seguro de paro parcial para aquellos trabajadores que pertenecen a los sectores de actividad más afectados. Sin duda ese es otro tema relevante. Hoy se estaba votando en el Parlamento la continuidad por 2 meses más del programa Oportunidad Laboral, de los jornales solidarios. Hay muchos temas y al mismo tiempo estamos embarcados en la defensa de la ley de urgente consideración, que no tengo ninguna duda que es una iniciativa orientada a trancar al gobierno, a generar un impacto de carácter político. No se puede leer de otra manera cuando lo que se propone es derogar 135 artículos sobre muy diversos temas, una decena de temas distintos. Es indudable que la intencionalidad no es la propia de cualquier referéndum. Todo referéndum que ha habido en el Uruguay ha sido siempre sobre un tema en particular, un tema específico. Es lo razonable para que la ciudadanía pueda contestar sí o no, como es lo que puede hacer en las urnas. Por lo tanto, cuando se le somete a consideración 135 artículos, estamos en presencia de una convocatoria de otra naturaleza. Es una convocatoria estrictamente política y donde la ciudadanía debe expresarse en torno a si comparte o no la orientación y el camino que este gobierno ha llevado durante todos los Corte, años. chiqui. Eh, Vamos a muchito. ministro, Alberto está pidiendo sanguchitos en Israel. Ministro, ¿cuáles son? Seguramente hay gente que está bien informada, pero también seguramente hay gente que todavía no. ¿Cuáles son aquellos artículos, o más específicamente, los artículos que hablan de la relación laboral del futuro si se deja como está la ley de urgente consideración? ¿En qué cambia la relación laboral entre patrones y empleados? Sí, desde el punto de vista laboral, el único artículo que está en debate es el que establece digamos, una adecuación en cuanto a las medidas que en el marco de un paro, de una huelga, un sindicato puede tomar. Eh, lo que se establece es que el derecho a la huelga y al paro, que no está en discusión, ustedes habrán visto, llevamos 2 años de gobierno y ha habido varios paros generales, paros parciales, huelga en el puerto por 72 horas, conflictos variados de todo tipo. O sea que la actividad sindical goza de la total libertad, como no puede ser de otra manera, en una sociedad democrática como la que estamos viviendo. Entonces, lo que se modifica es que en el marco de un paro, de una huelga, las medidas que se pueden tomar no pueden significar que se impida el acceso a trabajar de aquellos trabajadores que por las razones que sean entienden que no adhieren al paro y pretenden ingresar a trabajar. Esto está perfectamente alineado con la OIT, es un texto que copiamos textual del Comité de Libertad Sindical de OIT. Un especialista de la Organización Internacional del Trabajo fue convocado al Parlamento cuando se discutió este artículo y ratificó que efectivamente había una sintonía con la orientación general de la OIT, de modo que está en perfecta línea. Por otra parte, durante el gobierno del Frente Amplio, esta misma limitación estuvo vigente nada más que solo para los trabajadores públicos. Una cosa curiosa, los trabajadores públicos no podían, digamos, ocupar un lugar de trabajo
y cuando ocurrió en alguna oportunidad, incluso se llegó al desalojo por la policía. En cambio ahora tenemos una regla general para todos los trabajadores públicos y privados, y es una regla que está vigente hace 20 meses, que no ha tenido ningún problema. En general, los casos que ha habido, la mayoría se resolvieron por la intimación del Ministerio de Trabajo, que intima al sindicato a adecuar sus medidas a la norma, y en algún caso que eso no ocurrió, entonces se convoca al Ministerio del Interior para que el Ministerio del Interior genere un cordón policial que permita la circulación de los trabajadores que quieran hacerlo. Así que yo no le veo, por eso digo, en realidad, desde el punto de vista laboral, yo he visto volantes por ahí increíbles que hablan de que se limitan los derechos de los trabajadores o que se restringe el derecho de huelga, o incluso hasta llegué a ver un volante que decía: ahora si te despiden no podés protestar. Es una cosa, yo la verdad, yo estoy sorprendido. Uno lleva ya muchas campañas electorales arriba del lomo y nunca había visto una acumulación de mentiras y de engaños tan brutal como la de este referéndum por parte de los impulsores de la derogación de los Ministro, ¿qué dice de las ocupaciones? Justamente, es eso. No se puede tomar una medida que impida que los trabajadores que quieren trabajar puedan ingresar, o que los directores de la empresa puedan ingresar a su lugar de trabajo. Ese es el texto, y no hay ninguna otra situación. Ustedes habrán visto a fines del año pasado, en el marco de un conflicto de los trabajadores de transporte de carga, que se sentaron en el suelo y no dejaban entrar al puerto a otros trabajadores que venían con sus camiones cargados para descargar, y pasaron horas, no salían. Después que se cumplieron todos los pasos que nosotros le pedimos que se corrieran, no se corrieron. Al final fue convocada la policía y salió en la tele, lo sacaban a UPA. Y por supuesto no hubo ninguna represión, ni ninguno quedó detenido, ni nada. Simplemente se liberó el paso, que era lo que dice la ley que hay que hacer. ¿Va a ir con el presidente de la República el domingo a la Torre Ejecutiva? Sí, él planteó la posibilidad de que todos los ministros acompañáramos al presidente a las 19:30 en Torre Ejecutiva, y por supuesto allí vamos a estar. Hemos hecho todo el esfuerzo también para promover el voto por el no, convencidos de que en realidad el camino que hemos emprendido es un camino correcto, es un camino adecuado. Hay que recordar que este gobierno en 2 años primero recibió una herencia pesada, ¿no?, del gobierno anterior. Un país que estaba prácticamente en recesión, sin crecimiento de la economía, con el empleo en caída desde el 2015 en adelante, con una educación trancada y una inseguridad galopante. Y encima de eso nos vino la pandemia. Y 2 años después nosotros exhibimos resultados. En primer lugar, el mundo reconoce en Uruguay uno de los países que mejor ha gestionado la pandemia en el mundo. Y eso, obviamente, como resultado de acciones acertadas de parte del gobierno, pero también por una gran sintonía entre gobierno y ciudadanos que acompañaron el camino elegido por el gobierno. Pero además tenemos un proceso de reversión de la tendencia al aumento de los delitos, es decir, los últimos 2 años ha habido una caída en el número de delitos. No digo que el Uruguay hoy sea un país seguro, que seguimos teniendo inseguridad, pero estamos en un camino de recuperación. El empleo está en recuperación, los datos indican que en varios de los indicadores la situación ya no es solo prepandemia, sino incluso mejor que algunos años anteriores a la pandemia, particularmente el 2019, y la educación está en un proceso de transformación. Entonces, yo creo que nosotros merecemos una ratificación de aquel respaldo que la ciudadanía otorgó en el 2019 cuando eligió el camino del cambio. Es un cambio serio, es un cambio con responsabilidad, es un cambio con tolerancia, con pluralismo, y por eso estamos convencidos de que muchos uruguayos, no solo los que votaron el cambio en el 19, que yo estoy seguro que van a seguir apoyando
sino muchos de los que en aquel entonces tenían miedo al cambio por razones que obviamente cada uno las tendría, porque se decía que iban a pasar cosas horribles. Yo creo que esta vez van a apoyar la continuidad de un camino en donde quedan muchas cosas por hacer, por supuesto, ¿no? Ministro, la caída del salario real se recuperaría, como se había dicho, al final del periodo, tal vez antes. ¿Cuál sería la proyección más acertada? Fernando, eso sigue siendo una meta, sin duda. Está claro que ahora tenemos un problema adicional, que es el empuje inflacionario, que es un empuje mundial. A mí me da mucha pena cuando escucho a algunos dirigentes del voto por el sí echarnos la culpa a nosotros, al gobierno, de que hayan aumentado los precios. Eso realmente es una payasada que no admite la menor defensa, porque justamente este gobierno, que si algo ha tenido, entre otras cosas, es un objetivo de bajar la inflación. Desde que asumimos, se dijo públicamente que el objetivo de este gobierno es bajar la inflación. O sea que la inflación lo que pasa es que es un fenómeno mundial. Hay que simplemente tomar algunos datos. Estados Unidos tiene la tasa de inflación más alta de los últimos 50 años en ese país. Brasil acaba de aumentar un 20% los combustibles, de modo tal de que las naftas en Brasil por primera vez en años son más caras que en el Uruguay. Y en España, por ejemplo, los españoles penan para pagar la tarifa eléctrica porque la luz está carísima. Entonces, el mundo está inflacionario y Uruguay no es la excepción. Ahora, ¿eso significa que abandonamos el compromiso? No. El compromiso de recuperar el poder adquisitivo del salario, que cayó a partir de la pandemia y que ahora vuelve a estar amenazado por el incremento de los precios en un escenario mundial muy complicado, sin duda, estamos comprometidos con la recuperación. Así como nos comprometimos con la recuperación del empleo y cumplimos, ahora vamos por la recuperación del salario y también vamos a cumplir. ¿Y cuándo sería eso o con qué escala, ministro? Esto tiene un proceso. En la novena ronda del Consejo de Salarios se estableció un proceso de recuperación que está encaminado y que obviamente va digamos, a desarrollarse en el transcurrir de la novena ronda, y luego en la 10ª ronda debería completarse el proceso de recuperación del salario. Esto significa que los salarios van a ir aumentando en función de la inflación esperada, con un correctivo por inflación ocurrida. Es decir, claro, si la inflación ocurrida supera la esperada, que es uno de los problemas que hoy tenemos delante, porque efectivamente puede haber una evolución de la inflación mayor que la esperada, luego se hace el correctivo y encima de eso hay además un componente de recuperación del poder adquisitivo que va a completarse en la siguiente ronda salarial, y también la de los funcionarios públicos a través de los mensajes de rendición de cuentas para el 2023 y el 2024. Bien. Antonio, le quiero hacer una pregunta, ministro. Sí, una pregunta. ¿Qué tal, ministro? Me estoy enterando de que la UTA, que es un sindicato fuerte, poderoso del norte, Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, le ha hecho un reconocimiento y un agradecimiento. ¿De dónde, cómo, digo, en este momento creo que vale la atención a eso, y creo que yo no lo he visto por muchos lados? Tú nos puedes profundizar. Es noticia. Para mí, digo, es noticia y me parece algo muy saludable, ¿no? ¿Cómo fue eso? Son de esas cosas lindas que nos pasan en la gestión pública. Nosotros a fin del año pasado, definimos junto al Poder Ejecutivo, con el Presidente de la República, modificar la normativa vigente para el acceso de los trabajadores de la caña de azúcar al seguro de paro. Uno de los problemas graves que tenían estos trabajadores y que no había sido solucionado en los últimos años era que la cantidad de jornales que acumulaban en la zafra no les permitía llegar al mínimo que se establece por la normativa vigente para acceder al seguro de paro. Dadas las características del trabajo de la caña de azúcar, entendimos que era injusta la situación en la que estaban
y modificamos el mínimo, es decir, flexibilizamos las condiciones para acceder al seguro de paro, de manera tal de que un número importante de trabajadores de la caña esta vez pudieron sí acogerse al seguro de paro, que le permite luego reengancharse para la siguiente cosecha de la caña. Esto llevó a que cuando visitamos Villa Unión, hará cuestión de un mes aproximadamente, tuviéramos una reunión con la directiva de UTA, que es el famoso sindicato de los peludos de Villa Unión, y nos sorprendieron con un diploma que nos entregaron en agradecimiento a esa decisión que había tomado el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, y la verdad que nos emocionó y nos alegró mucho. Pero claro, eso yo hoy lo mencioné en el marco de otra entrevista, porque a veces cuando la gente del sí nos cuestiona diciendo de que este es un gobierno neoliberal, privatizador, que no tiene sensibilidad social, que quiere retroceder en materia de derechos, acá tenemos un caso bien claro de una mejora en materia de derechos para un sector de trabajadores muy humilde, muy vulnerable. Y no solo eso, también tomamos otra resolución a fin de año, esta de carácter más general y que va a ser permanente, y que tiene que ver con mejorar el régimen general de los trabajadores rurales para que puedan acceder un número mayor de ellos a la protección del seguro de paro. Y vamos a seguir trabajando en esta línea. Este es un gobierno con preocupación por los trabajadores, con preocupación por los sectores más vulnerables. Este año hay que recordar, el MIDES, luego de un diálogo con el Ministerio de Trabajo, pero por decisión del MIDES, resolvió que aquella medida que yo creía siempre que no era buena, que era que si una persona recibía subsidios del Estado y conseguía un trabajo, perdía el subsidio. Y eso era un aliciente o un aliento para que ese trabajador o decidiera mantenerse en negro o rechazara el trabajo por miedo a perderlo y después quedarse sin el pan y sin la torta. Durante este año 2022, el MIDES va a mantener los subsidios aunque una persona obtenga un trabajo. Yo creo que eso hay que pensarlo para adelante como una solución, no digo permanente, pero que esté en línea con el nivel de ingresos que el trabajador adquiere. Esto de todo o nada no funcionaba bien. ¿Y qué busca? Busca responder a los más débiles, aquellos que uno espera, porque yo creo que las políticas sociales tienen que ir en la dirección de que las personas puedan valerse por sí mismas, que el sostén social tiene que estar como subsidio, como subsidiario a lo que debe ser que la persona se pueda hacer valer por sí misma, y el trabajo dignifica, ¿no es cierto? O sea que son todas líneas de trabajo que van en la dirección de lo que nosotros sentimos que es un compromiso social para quien habla, que es dirigente de un partido de centroizquierda, un partido socialdemócrata, que forma parte de una coalición que es una coalición de centro. Yo sé que eso a la gente del Frente Amplio le molesta mucho cuando lo digo, pero es así. Este es un gobierno de centro, es un gobierno con preocupaciones sociales, es un gobierno que va a seguir dando señales en esa dirección. Nadia. Ministro, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. En las últimas horas en la planta de UPM2, un accidente mortal se cobró la vida de un trabajador. Si bien la planta paró las operaciones por 24 horas, el sindicato amenaza con hacer un paro más prolongado para mañana. Sí. ¿Intercede el Ministerio en estos casos? ¿Puede ser que una planta industrial de tal magnitud esté incumpliendo con alguna norma laboral? Sí, a ver, lo primero que hay que decir es que apenas ocurrió el accidente fuimos informados. Nosotros tenemos además una dotación de la Inspección General del Trabajo allí, por lo tanto el accidente fue investigado por la Inspección General del Trabajo. Fue un accidente de trabajo simplemente lamentable, horrible, una persona joven, un muchacho, eso siempre es muy doloroso y es de las cosas que uno espera que nunca ocurran, pero lamentablemente ocurrió. La empresa UPM inmediatamente decidió una suspensión de actividades por 24 horas, que se está cumpliendo en el día de hoy, como una forma de solidarizarse con la situación de la familia del trabajador y con el sindicato.
bueno, ahora ustedes me dicen que el Zunca está previendo un paro para el día de mañana. Nada, nosotros en esas cosas obviamente no nos metemos, sí tenemos que controlar que ese accidente de trabajo, cualquier situación que ocurra en el marco de la relación laboral, esté acorde a las reglas de juego, es decir, que no haya incumplimiento. La versión que tengo es que hubo ahí un descuido de parte del propio trabajador, pero bueno, es una investigación que está en proceso y que obviamente nosotros no vamos a hacer de ello, ¿no? La decisión del Zunca es automática y decidida hace muchos años por asamblea, que apenas muere un trabajador, al día siguiente se hace un paro parcial de 9 a 13 horas. Exacto, es así y así ha sido siempre, y bueno, y es parte de una regla que respetamos obviamente, ¿no? Bien, para terminar, ministro, ¿le parece bien, pero parece poca la decisión del gobierno de, por ejemplo, el IVA para el asado por un mes, el acuerdo con los huevos por un mes? ¿Habría que extenderlo un poco más? Hoy creo que lo escuché decir que habría que ser un poco más generoso, por decirlo de alguna manera. A ver, estamos enfrentando una situación de incremento de precios que, como decía, viene de afuera, pero que impacta adentro y, a ver, la gente lo siente en su bolsillo, ¿no es verdad? Esa es una realidad. Y yo diría, estos caminos son caminos adecuados, porque esto es una situación puntual, esperemos que sea transitoria, que no se convierta en una tendencia, este incremento de los precios, y por lo tanto acuerdos que se puedan alcanzar, bienvenidos sean. Hay que estudiar otras fórmulas, no es fácil, no es nada fácil encontrar ese camino. Hemos conversado con la ministra de Economía para buscar alternativas y no está fácil, más allá de estas concretas, yo creo que habría que diversificarlas, eso sí, no alcanza con el asado, con los huevos, quizás haya otros productos vinculados a lo que de alguna manera es la canasta básica de alimentación, que sería importante buscar la manera de que el impacto sea el menor posible, ¿no? Bien. Ministro, gracias por estos minutos para Buscadores, ¿sí? Encantado, un gusto y un saludo a todos ustedes. Que pasen Muchas muy bien, gracias. Que pase bien. Chau, chau.